Continuidad de Contrarreloj aquí en De la Bahía en el 91.5. Vamos a tocar un tema que es muy complejo y que lamentablemente ha sido fatal para nuestra región en particular. Hace escasos 10 días se produjo un accidente de tránsito en el cruce de las rutas 7 y 51 en cercanías a Carmen de Areco, cuando una delegación policial, unidad de caballería que se trasladaba a la ciudad de San Nicolás para la cobertura de un partido de fútbol de la Primera Nacional, esta unidad termina impactando contra un camión que trasladaba combustibles. El saldo fue 4 efectivos fallecidos, decenas de heridos y un episodio lamentable. Vamos a saludar a Adriana Ques, es la pareja de Cristian Delgado, uno de los efectivos que se trasladaba en esta unidad y que lamentablemente perdió la vida. Y le agradecemos por atendernos a esta hora. Adriana, gracias por estar allí y entendemos que son horas muy difíciles. Buen día. Hola, Cristian. Buen día. Para mí, para mis hijos es una manera de decir porque estamos en una lucha incansable. Te escucho y todavía no puedo entender que estés hablando de Cristian. Cristian era oficial principal, estaba a cargo de esta delegación de efectivos policiales que iban a cubrir este partido de la B a San Nicolás y que al día siguiente tenían que trabajar para otro partido en Pilar y posiblemente, según me dijo, podrían tener que viajar a La Plata. Iban a ser 2 días de viaje intenso. Habían salido la noche anterior a las 10 de la noche de Bahía Blanca, hicieron 700 kilómetros para después vivir esta tragedia que terminó con la vida de Cristian, quien fue ascendido luego de morir en el cementerio de Tres Arroyos a la categoría de subcomisario que tanto estaba esperando durante todo el año, que no se había concretado, que significa para los efectivos policiales poder ganar un poco más de plata en los sueldos miserables que tienen en la provincia de Buenos Aires. Adriana, ¿cómo era el ritmo de trabajo de tu pareja, de Cristian Delgado? Digo, y en particular de él, pero entiendo también de sus compañeros. Estos viajes al norte de la provincia eran recurrentes, digo, de realizar tanta cantidad de kilómetros. ¿Cómo era su vida dentro de lo que es lo que era la fuerza policial? Todo esto empezó hace un año más o menos, Cristian, cuando, bueno, te llamás igual que él. Cuando comenzó a través de la creación, se creó en la provincia de Buenos Aires las unidades de caballería móvil. Creo que hay 3 en la provincia, no lo sé con certeza. Estas caballerías móviles, a la cual él fue designado y fue trasladado de Tres Arroyos a Bahía Blanca, primero no había certeza muy bien del funcionamiento, hasta que comenzaron a surgir estos viajes, por ejemplo, a La Matanza, o a puntos muy lejanos de la base. Es decir, Cristian trabajaba en Bahía Blanca, hacía su viaje de Tres Arroyos, 200 kilómetros a Bahía Blanca. Ha habido veces que llegaba de Tres Arroyos y tenía que salir de viaje a Viedma, por ejemplo, que lo ha hecho, a la Copa Argentina, a La Plata. Y primero, o sea, yo le decía, no, pero ¿cómo tan lejos? Primero era como una sorpresa, pero después eso se volvió tan habitual, Cristian, que lo llamaba a la mañana y a la tarde lo llamaba otra vez y estaba en cualquier lugar, en Pilar, en San Nicolás, eh, estaba en destinos, bueno, un poquito más cercanos, Carué, pero en otras provincias, llegó hasta Santa Fe. eh, el conurbano era habitual en un territorio completamente desconocido para los efectivos del interior. Imagínate la situación, porque a veces eran hechos de total inseguridad, era personal efectivo trasladado sin la preparación necesaria. Y la ruta, yo conté hoy que yo contaba que en uno de sus últimos viajes se había quedado en la ruta y estuvieron 3 horas varados en la ruta, una vez porque un repuesto se rompió y
en otra ocasión porque se habían quedado sin nafta o sin combustible, gasoil, lo que sea. Y imagínate esta situación tan precaria de trabajo, era constante, él tenía que trabajar en su mayoría en los fines de semana, y entonces llegaba a Bahía Blanca y siempre era un destino distinto y tal vez en pocas horas eran diferentes lugares, era constantemente en la ruta. No solo él, sino el otro grupo que estaba a cargo también lo hacía. Era una situación insostenible que lo llevó a un nivel de estrés que lo contaba en la intimidad y él, de alguna manera, a mí me angustia mucho esto porque yo entiendo que él estaba sintiendo esto que podía pasar porque estaba muy cansado y me decía que aprovechemos cada momento y en las despedidas me decía que le diera besos, que lo mirara a los ojos porque podría ser la última vez. Y esto a mí ahora me está matando, Cristian. Adriana, presumís por todo lo que decís, el estrés, el cansancio, el agotamiento y la cantidad de operativos que realizaban continuamente, que el conductor de la unidad del colectivo que trasladaba a tu pareja y al resto de los uniformados podría haberse dormido, digamos, ese cansancio, ese agotamiento habría sido el factor que desencadena esta tragedia? Y yo creo, o sea, no quiero cargar con el chofer porque No, no, para obviamente es nada. una víctima más, ¿no es cierto? Pero evidentemente estaban todos cansados todo el tiempo, todo el tiempo. Pudo haber sido así, porque yo creo todos estaban cansados de viajar. Es mentira que podían elegir si querían viajar o no, como dicen las autoridades provinciales o el propio gobernador. Tenían que ir, llegaba la orden de servicio y tenían que ir hasta el lugar que se les designaba, siempre a grandes distancias. La gente lo dice, ahora la gente está diciendo, pero ¿cómo estaban trabajando así? Pero nadie lo sabía en ese momento, porque imagínate, en ese partido vos ves policías trabajando, el de la B, que no se suspendió y que considero que es una falta total de respeto, porque a nadie le importa, Ujú. porque a nadie le importa porque son policías y los policías no están respetados en esta sociedad por la mayoría o por quienes deberían respetarlos. Y, y así estaban trabajando. Cristian, antes de subirse a esa unidad de la policía junto a los otros 20 policías, la mayoría de ellos estuvo trabajando en un operativo en la ciudad de Bahía Blanca. El último mensaje más o menos me dice a las 7 de la tarde que todavía seguía en operativo y a las 10 de la noche emprendió viaje con todo el equipo, él a cargo, sentado adelante, hacia San Nicolás. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, no hay tiempo de descanso. El día anterior él estaba descompuesto, estaba muy enfermo, se sentía mal. Si bien no era quien manejaba, pero las condiciones de trabajo de los hombres y de los efectivos policiales son de extrema exigencia física, porque iban a llegar luego de tantas horas de viaje a tratar de dar seguridad y en qué condiciones, para después otra vez subirse y retornar. Y ellos ya tienen como la rutina, están como chipeados de esa manera, pero no era la manera de seguir trabajando, por eso tenían tanto estrés. Y yo hablo por Cristian, estaba muy cansado de seguir trabajando así. Hablamos con Adriana Kess, que es la pareja de Cristian Delgado, uno de los efectivos lamentablemente fallecidos hace 10 días allí en el sector de Carmen de Areco. Y es la primera vez que un familiar directo de una de las personas fallecidas habla en público y agradecemos que Adriana esté con nosotros a esta altura del día. Adriana, por lo que vos manifestás en lo íntimo, en la privacidad, tu pareja, Cristian, te mencionaba que estaba muy agotado, que los viajes eran reiterados y él, insisto, por lo que vos esgrimís,
intuía que en algún momento podía ocurrir, no sé si una tragedia, pero sí que este desgaste podía dejar alguna secuela. Eso yo lo estoy interpretando ahora, porque en el momento decía, o sea, sentía que era como exagerado. Lo que pasa que en la preocupación constante de mi parte también estaba, porque era escribirle para saber dónde estás, y de repente pensé que estaba en Bahía Blanca, pero estaba yéndose a Pilar, por ejemplo, por una orden de servicio que había surgido. Y entonces uno se preocupaba, era habitual escribir a la madrugada para pensar, ¿está todo bien? Claro. Y entonces yo entiendo que todas las familias estaban en la misma situación y no era una preocupación solamente mía en este caso, sino que ya estaban como acostumbrados a trabajar de esta manera. Entonces yo lo que no entiendo es el sentido de la creación de estas unidades móviles de caballería para trabajar de esta manera. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿cuándo van a parar con esto? ¿O qué Adriana, están esperando? te pregunto si alguna autoridad provincial de seguridad se ha comunicado contigo, con la familia también de Cristian. Digo, más allá de lo que fue el velatorio, el último adiós y el ascenso post-mortem, digo, ¿hubo alguna comunicación? ¿Se han puesto en consideración con la familia? No hay asistencia psicológica de ningún tipo. Hubo un excelente acompañamiento en esas horas de dolor por parte de personal policial de otras áreas que también se puso en peligro porque llegaron de Villa Gesell a Tres Arroyos, por ejemplo. ¿Entendés la situación? Sí, claro. A acompañarme a mí en este caso. Y bueno, cuando me explicó, yo les decía que se cuidaran. Me parecía también una locura. Nadie se comunicó. Yo estoy llamando con los recursos que tengo como periodista para buscar información en esta locura que estoy atravesando con mi familia, pero a mí con nadie se me comunicó para saber cómo están las investigaciones. Hay personal policial retirado que me escribe, o familias, esposas de policías que han trabajado con Cristian, diciendo o recordando la buena persona o buen jefe que ha sido en su vida, y mujeres, esposas de policías que me cuentan que esta situación es desgastante y que los pone en peligro. Entonces es generalizada esta situación. Yo hablo por él porque es lo que yo viví en estos 3 años, pero especialmente en este último tiempo que se hizo insostenible, Ujú. y esta ridiculez de enviar a tantas personas, chicos jóvenes, madres de familia también, a más de 700 kilómetros a un partido de la B. Que alguien me explique el sentido de esta situación. El gobierno, las autoridades van a encontrar respuestas, pero no tiene lógica. Adriana, gracias por atendernos, el respeto, el cariño y el acompañamiento hacia vos y hacia tu familia, y gracias por hablar y por referir a este tema que es realmente muy delicado y muy complejo, y también el acompañamiento a los familiares de las restantes personas que han fallecido y que están heridos y todavía en recuperación. Gracias, Adriana, muy gentil. Gracias, Cristian, y hay que seguir dándole voz a este tema porque no hay que callarlo, porque tiene que haber un cambio en esta situación. Hay cosas que hay que rever y esto no puede seguir ocurriendo. Gracias. Adriana Quez hablando con nosotros aquí en Contrarreloj en De la Bahía, insisto, pareja de Cristian Delgado, uno de los 4 efectivos lamentablemente fallecidos hace pocos días en el sector de Carmen de Areco. Hacemos un intervalo y ya venimos.